Probando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a Punto y Coma. Yo soy el director del espacio, Jesús Guerra, y pues estamos muy emocionados hoy de regresar a nuestros jueves de pláticas, de charlas. Les recordamos que tenemos eventos toda la semana. Vamos a estar teniendo ya más eventos culturales, desde pláticas aquí de historia, presentaciones de libros, obras de teatro y proyecciones de cine abajo en el auditorio. Y pues hoy estamos muy emocionados porque es un poquito diferente el evento de hoy. No vamos a estar hablando de un libro en particular, como muchas veces hacemos, sino vamos a estar hablando de lo que hay detrás de los libros y de las publicaciones, que es el derecho de autor. Y pues estamos muy felices de estar acompañados y de darle la bienvenida a la licenciada Marcela Cinta. Bienvenida. Y también estar acompañados de nuestro amigo, el escritor y autor Óscar Bermúdez. Bienvenido, Óscar. Y pues sin más, los dejo con nuestros anfitriones. Muchas gracias. Pues a mí me toca presentar a Marcela. Ella, pues, como lo dijeron, es Marcela Cinta, originaria de aquí de Monterrey, Nuevo León. Tiene 34 años de edad. Es abogada especializada en materia de negocios, propiedad intelectual internacional y estructuras de desarrollo comercial. Actualmente se encuentra en preparación de Derecho Aeroespacial Internacional. Es socia fundadora de El León Firma Legal Empresarial desde el 2015, la cual cuenta con sede en Monterrey, México, y también en Boston, Massachusetts, Estados Unidos. Es editorialista invitada en temas políticos, sociales y económicos desde el año 2013 y hasta la actualidad en el periódico El Norte del Grupo Reforma. Y también se desempeña como conferencista desde el año 2015 en materias de desarrollo personal, desarrollo económico y estructuras en negocios. Es socia también en diversos negocios restauranteros y creadora de la iniciativa Noche de Letras en Nuevo León, donde se fomenta la lectura y escritura desde el año 2013. Hola, pues muy buenas, ¿se escucha? Ahí está. ¿No? Sí, ya. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Debo una disculpa, hace una semana sufrí un pequeño incidente con la parte de mi sistema nervioso, entonces parte de mi cara está un poquito inmóvil, así que una gran disculpa, pero estamos aquí tratando de hacer lo mejor posible. Y pues bueno, el día de hoy, de hecho Óscar es uno de mis clientes en materia de derechos de autor. Y pues bueno, en materia de derechos de autor quiero platicarles algo muy maravilloso, que son los derechos que todos los escritores tenemos. Y aparte de los derechos que todos los escritores tenemos, imagínense esto: terminé mi primera novela, 4 años escribiéndola. Mi primera novela, 4 años escribiéndola. Investigaciones, es mi novela histórica ficción. Y adivinen qué hice. Se la mandé a todos mis amigos para que la leyeran. Pero uno de ellos ya no me contestó. Y pues qué raro que ya no me contestó, ya no me dijo si le gustó, no le gustó, si sí, que no. Yo bien emocionada, 4 años escribiendo mi novela. Lo que sí me interesa es que el próximo mes lanza un libro de historia también ficticia. Maravilloso, ¿no? Y eso es lo que pasa muchas veces en materia de nuestras creaciones. Y es algo muy importante porque me ha tocado trabajar con escritores, tengo una productora también de música, me toca trabajar con muchos músicos. Y la parte creativa es maravillosa, todos tenemos esa parte creativa en la que creamos y queremos compartir y que tenemos una idea, la desarrollamos, tenemos ese don de crear, todos, siendo una persona muy pequeña o una persona muy adulta, todos tenemos ese don de crear, pero la diferencia aquí es primero la creación y luego crear y llevarlo a un papel o a una pintura, a una canción, y después ese segundo paso entramos al tercer paso, ¿ok? Ya tenemos el don de crear, eso lo sabemos.
y luego tenemos el don de plasmarlo para que los otros lo disfruten. Pero de repente pues no tenemos el don de plasmarlo, venderlo y crear dinero con esa creación. Entonces muchas veces este camino que lleva a todas las personas creativas, porque a mí me encanta trabajar con las personas creativas, es muy difícil llegar a la parte de los negocios y hacerle entender a una persona creativa de, es que yo voy a escribir mi bestseller y ya lo escribí y pasé 15 años escribiéndolo, pero ¿saben qué? Pues ya aquí está, ya léanlo. Oye, pues hay una parte de negocio detrás, hay un marketing, hay unas relaciones sociales, hay relaciones también en cuestiones de negocios, y de repente tenemos las relaciones legales que nadie nos dice. ¿Por qué? Porque estamos tan emocionados de tener nuestra obra, de tener nuestra creación, de todas esas ideas que nos vinieron dando vueltas durante mucho tiempo. La plasmamos porque ya dimos el primer paso de plasmarla, porque tenemos ideas todo el tiempo y tenemos todas estas ideas, sueños, metas, y de repente ya lo pudimos plasmar, estamos muy emocionados, lo queremos subir, lo lanzamos a Amazon, que es lo primero que están haciendo ahorita todos los escritores independientes. Lo subimos a Amazon, lo compartimos, imprimimos de forma independiente, los llevamos a alguna librería, por favor, véndeme, perfecto, no pasa nada. Oye, ¿y ya lo tienes registrado? ¿Qué es eso? Sí, registrarlo, sí, pero ya lo subí a Amazon, ¿cómo lo voy a registrar? Ya Amazon me da mis propios derechos. Sí, pero no. Todo depende, la frase favorita de los abogados es depende de. Todo depende de. Y entonces, la parte creativa de los creativos, de toda esta emoción de sentarse, de escribir, de pintar, de crear, de tocar la guitarra, se vuelve muy tediosa y muy cansada, porque adivina qué, me tengo que sentar a ver qué requisito me está pidiendo una oficina que dice que es nacional y que va a decir que me está diciendo que debo registrarlo. Pero pues ya lo lancé, ¿qué debo de hacer? Pues bueno, esa es la parte que les voy a ser sincera, el 90% de todos los creativos no tienen ningún conocimiento de cómo se hace. Tienen el conocimiento de qué autor es el autor del siglo XXI, del siglo XVIII, de los poemas, tienen el conocimiento de poder compartir, de poder crear una estrofa, de poder imprimir, de lanzarlo, pero no tenemos el conocimiento, la cultura de eso guardarlo. Muchas veces solamente lo hacemos para nosotros, eso también es normal, pero otras veces sueñan con ser un escritor vendido, sueñan con que su obra llegue a una película, y eso es maravilloso, porque justamente ahorita estoy trabajando con varias productoras que están comprando derechos de libros registrados para hacerlos series y películas. Pero ¿cómo llegamos a eso? Con una organización, y ese es el detalle. Y algo que me enteré, esto es más chisme literario que les quiero platicar, que recientemente salió en la plataforma Netflix una película que se llama Enola Holmes, no sé si la han visto, y se trata de la hermana pequeña de Sherlock Holmes. Pero los que conocemos la obra de Arthur, del Sir Arthur, decimos, oye, ¿en qué momento Sir Arthur escribió de Enola Holmes? ¿Ok? Pues no, esa es de otra autora que se llama Nancy, pero resulta que plasman la obra de Enola Holmes en Netflix, y en el 2020 les llega una demanda a la productora de Enola Holmes, ¿okay? Por los herederos que tienen ahora las regalías de Sherlock Holmes. Oye, pero ¿cómo es esto? Si en el 2014 la obra de Sherlock Holmes fue obra pública. ¿Esto qué significa? Para todas las personas que me están escuchando desde sus móviles, de aquí en plataformas, y también a los que están presentes, es cuando una obra ya cumple su tiempo determinado de su protección, el autor ya fallece, y por ejemplo aquí en México tenemos el autor fallece y a los 100 años la obra se vuelve dominio público, es decir, cualquier persona puede hacer uso de ella. Y esto es como un regalo que tú le estás dando a la humanidad, literalmente. Ya tuviste tus regalías, ya tuviste tus ganancias, tus herederos ya tuvieron sus regalías, vamos a regalarle tu obra a la humanidad. Y eso pasó con Sherlock Holmes, ¿ok? En el 2014 se hace de dominio público. Entonces, ¿por qué están demandando a la productora de Enola Holmes? Porque ni siquiera Enola Holmes es parte de la obra de Sir Arthur. Porque dicen ellos
que el personaje de Sherlock Holmes tiene características, imagínense hasta dónde pueden llegar los derechos de autor, tienen características específicas de las últimas 10 obras. Características me refiero a su pensamiento y a la forma de ser de Sherlock Holmes. Porque si bien recordamos, Sherlock Holmes, que se ha visto plasmado en muchas series, películas y libros, y lo han tomado como referencia, era una persona muy fría y analítica, ¿ok? Pero en la película, en la película sale como una persona muy empática, analítico, pero más empático y un poco más cariñoso. Y esas cualidades no se vieron hasta los últimos 10 volúmenes de Sherlock Holmes. Volúmenes que todavía siguen siendo, ¿ok?, registrados a nombre de Sir Arthur. Todavía no son parte de un dominio público, hasta dentro de unos años. Y ellos dijeron, es que ciertas características de los últimos 10 volúmenes salen y la marca. Ah, caray, entonces están hablando sobre marcas, derechos de autor, con una obra que fue escrita por una tercera persona, que era la autora Nancy. Y entonces imagínense, los productores vienen y dicen, oye, pero ¿qué está hablando? Como que qué características, si no, realmente así no era. Y ahorita hay una pelea constante sobre los derechos de autor de Sherlock Holmes solamente por ciertas características que no han podido probar. ¿Hasta dónde llegaron? Sir Arthur, sus herederos siguen peleando sobre los derechos de la obra de Sherlock Holmes, sobre las regalías. Salió y hay ciertas cosas que venían en los 10 volúmenes y miren, yo se los puedo probar, etcétera, etcétera. Pues imagínense que nosotros también podamos hacer eso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa en esta última etapa de que nosotros queremos ser autores y queremos compartir con el mundo nuestra obra y estamos 100% seguros que al mundo le va a gustar nuestra obra y no dudo que no, pero ¿qué pasa? Que de repente se ve en esta línea tan delgada entre el robo y el préstamo, ¿no? Entonces yo se lo mando a mis amigos muy emocionados y de repente oye la canción o la obra y ay, es que fíjate que me inspiré en tu libro que tú me mandaste y como no lo ibas a publicar ni lo tenía registrado, yo hice otra versión. Ah, pero yo sí la registré y luego ya lo estoy comercializando. Ah, caray, ¿me explico? Y eso es muy interesante porque siempre son unas situaciones que nos ha pasado varias veces y entonces dices, oye, entonces ¿dónde quedan mis derechos de autor? ¿Qué son los derechos de autor? Pues para empezar son como 7, 8 pilares de nuestros derechos de autor, ¿ok? Para todas esas personas. Se los voy a leer porque realmente veo como 50 temas a la semana diferentes legales, pero es básicamente decidir divulgar su obra. El primer derecho que yo tengo es que si voy a registrar mi obra, yo voy a decidir si la voy a divulgar, la voy a vender, la voy a prestar, la voy a regalar o simplemente no quiero que nadie la conozca. Ese es mi primer derecho. Nadie puede decidir sobre qué hacer con mi obra. Yo se la mando a Oscar y Oscar dice, oye Marcela, es que es maravillosa, déjame la mando para una editorial. Oye, no sin mi permiso, porque hay un contrato que yo tengo que ceder mis derechos. Bueno, primero, ese es mi derecho primordial. Nadie puede decidir literalmente sobre mi creación, ¿ok? El nombre o seudónimo. ¿Qué es el nombre o seudónimo? Y eso es muy importante, porque ya sabemos, conocemos a algunos autores muy famosos que usan un segundo nombre para publicar. Ese es un seudónimo, ¿no? Pero entonces mi nombre, puedo usar un seudónimo, ese es mi derecho, ¿ok? Algunas veces, y eso pasó con una clienta mía, que era una escritora en Ciudad de México, digamos que en revistas y en análisis políticos y análisis sociales y salía en varios periódicos y de repente ella dice, oye, quiero escribir un libro de mi etapa personal, pero yo no quiero que sepan que yo fui la que lo escribió porque ¿sabes cómo me va a dejar ante mis jefes, ante mi mamá, ante mi papá, ante el mundo? Entonces ella encuentra un seudónimo y empieza. De hecho fue muy famoso ese libro hasta que alguien llegó y dijo, oye, escribe como tú, ¿no? Ah, pues es que soy yo, ¿ok? Pero entonces ese libro se hizo en esa época, entre las mujeres se hizo muy famoso,
sin saber que era una analista, una escritora de un periódico, etc. Simplemente ella usó su derecho de tener otro nombre y de contar su historia, quería contar su historia, quería vender y lucrar con su historia, lo hizo con otro nombre. Y eso es maravilloso. El reconocimiento como autor siempre es otro derecho, me tienen que reconocer como autor. Existen varios, digamos, negocios en el cual un autor escribe una obra, un guión, ¿ok?, con una productora, que eso lo vemos mucho. Pero entonces, ¿qué pasa con estas series, películas, obras, etcétera, del escritor, Marcela Cinta, del escritor Oscar Bermúdez? Tienen que reconocerte como autor, si bien a lo mejor mis regalías ya me las pagaste o me pagaste por obra por encargo, y yo te cedo todos los derechos patrimoniales, pero los derechos morales, es decir, que me reconozcas a mí como autor, pues lo tiene que pasar. Algunas veces, ¿qué pasa? Que son escritores que se dedican a eso, te doy todos los derechos y que tú eres el autor, pero tú me pagaste para eso, también es válido, ¿no? Las bibliografías, las autobiografías, todo eso sucede mucho. Decidir sobre los cambios. Yo tengo que decidir y tengo que tener ese poder de saber qué voy a cambiar de mi obra, ¿ok? Lo mandamos a la editorial, lo mandamos con un editor, te dicen, oye, voy a cambiar todo esto. Perfecto, si tú crees prudente hacerlo, pero siempre y cuando yo decida sobre los cambios. Y esto es algo que no solamente en obras registradas, sino también en artículos periodísticos, en artículos sociales. Los editores, los periódicos te tienen que preguntar antes sobre el cambio que tú vas a hacer, porque al final del día tú estás dando una idea, un posicionamiento, o un posicionamiento personal, político, social, etcétera, y de repente alguien cambia todo ese posicionamiento, toda esa personalidad y pone algo más. Entonces, ¿a quién van a señalar sobre eso? Tú tienes que haber decidido sobre esos cambios. Y eso es muy importante porque los escritores nuevos, más que nada ahorita tenemos un boom de escritores juveniles, no sé si es maravilloso, son escritores juveniles, hay plataformas que son plataformas en que suben historias y cómics y todo. Entonces yo bajo mi plataforma en mi celular y yo puedo leer N cantidad de novelas, ¿ok?, de todos estos escritores juveniles. Es una Wattpad, es una de ellas, y muchas de estas novelas son tomadas, son compradas y luego ya las hacen libros. Bueno, estas plataformas literalmente tienen una protección de derechos de autor. La plataforma me da a mí directamente mi derecho moral sobre la información sobre la novela que yo estoy subiendo. Obviamente la tengo que registrar, pero de antemano, como ya la compartí, me da mi derecho de autor. Entonces, ¿qué pasa con todos estos escritores juveniles nuevos que comparten, que hacen, que realmente quieren explotar la parte económica, porque por eso lo están haciendo, ¿ok?, que no saben que deben autorizar cambios sobre su obra, ¿ok? Infinidad de jóvenes escritores dicen, oye, es que me dijo la editorial que cambiara, que quitara, que no sé qué, y pues yo hice todo y ahora a mí me están diciendo que yo dije que yo estoy en contra de tal cosa. Ok, pues no, o sea, básicamente es un derecho de autor el poder hacer cambios sobre tu obra. Modificar la obra como nosotros queramos, también se puede hacer. Cuando nosotros hacemos un registro de obra literaria, de hecho fue algo que le dije, lo primero que le dije a Oscar es, hacemos un registro, pero si tú tienes una reedición, una modificación, eso se puede registrar sin ningún problema y se puede reeditar tu obra, ¿ok? Retirar el libro de la venta, eso también tiene tu derecho. Oye, ya no quiero que estén vendiendo mi libro. Oye, ¿sabes qué? Es una obra que ya no quiero que paren aquí las reediciones, siempre y cuando también no tengamos un contrato que nos esté diciendo que la editorial puede reeditar y reeditar, ¿no? Pero también tienen ese derecho de parar la venta del libro, ¿ok? El acceso a ejemplar único o raro, ¿ustedes qué piensan que es? Eso es un derecho. El acceso a un ejemplar único o raro. Ya no sabía que tenías eso, ¿verdad? Que es, básicamente es todas estas ediciones sobre un libro, es como nada más vamos a lanzar 5, ¿no? Son ejemplares únicos. El autor tiene derecho a pedir uno para él.
Y eso no lo saben muchos. De que, oye, es que hicieron, ve a buscar el libro que lanzaron, que nomás eran 15 y son en ediciones especiales porque tiene todo el mapa de mi mundo ficticio, de mi mundo de fantasía. El autor tiene derecho a un ejemplar de la editorial, un ejemplar único y raro. Y totalmente gratis, obviamente. ¿Ok? Hola. Y derecho sobre, obviamente, las ganancias. ¿Qué pasa? Pues si voy a hacer una obra y yo quiero lucrar con ella, voy a decidir cómo voy a lucrar con ella. ¿Ok? Básicamente es, o lo lanzo con mi nombre de autor, o lo mando a una editorial, o soy escritor independiente, o es obra por encargo, ¿ok? Con una empresa, me pagan por hacer esto y me tienen que pagar por hacer un guión, una historia, pero al final del día tienen que tener una retribución, ¿ok? Entonces básicamente esos son los derechos en cuestiones de autores y muchos no lo saben. Y vuelvo a lo mismo, este boom, y estoy muy muy contenta al boom nuevo literario que tenemos, porque habíamos tenido como una etapa en la que muy pocos leían. No sé si son las redes sociales, no sé si son YouTube, pero de repente este boom de nuevos escritores y libros y Wattpad y cómics y etcétera. Pero ¿qué pasa? Que ya han sido de enero a este momento, han sido al menos 3 personas que han tenido robo de obras escritas que las mandan, y de repente el amigo pues básicamente se inspiró de la nada, es que es parecida a tu historia, pero no, yo me inspiré solo, ¿no? ¿Ok? Pero yo sí lo registré, y yo tengo un amigo en la editora, o yo tengo un amigo no sé dónde, y yo tengo dinero para imprimirlo, porque ahora tenemos todas estas plataformas como por ejemplo Amazon, que también le está dando un espacio muy importante a los escritores independientes, que tienes un pago y ellos te lo mandan impreso, ¿ok? También, o tienes un pago y ellos tienen 20%, te dan el 20% de las regalías, etcétera, etcétera. Son plataformas que están naciendo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Pues alguien más lo va a hacer, si tú no lo hiciste, alguien más lo va a hacer por ti, ¿ok? Sí. Tú tienes un libro, ¿no? Todavía en Amazon no. El tiraje que yo hice fue 200 ejemplares de Fábrica de Mentiras, y lo distribuyo aquí, con algunas librerías locales, y la venta directamente en presentaciones familiares conocidos. Pero lo primero que hiciste fue tener tu registro. Exactamente. Sí. Antes de cualquier paso con la persona de la editorial, de la imprenta que me ayudó con la impresión del libro, ya tenía yo el registro. De hecho, sí me acuerdo que yo estaba muy celoso de que no lo quería soltar antes de no recibir ese papel. Y sí me mandaron, por ejemplo, ofertas de la Ciudad de México en las que firmamos un acuerdo de confidencialidad y cosas por el estilo, pero yo me sentía inseguro al respecto. Sí me sorprendió de que es un proceso muy rápido, y lo manejó directamente en Marcela. Esa es otra de las cuestiones. Por ejemplo, estamos acostumbrados a que los procesos son muy lentos, ¿ok? Que tenemos instituciones que a veces un proceso que debería tardarse 15 días nos aumenta hasta 6 meses, ¿ok? La ventaja de derechos de autores es que es un proceso que queda en una misma semana, ¿ok? Y muchos no lo saben. Pero entonces tengo mi libro, yo hice mi novela, 4 años escribiéndola, investigación, historia, etcétera. ¿Y qué quiero hacer? Eso también ese es un consejo que siempre les voy a dar. ¿Qué quieres hacer con tu obra? ¿Cuál es el objetivo de tu obra? ¿Guardarla para ti? Perfecto, no pasa nada, la guardamos y tú la tienes, pero ¿qué es lo que quieres hacer? Y eso es algo que muchos están tratando todavía de entender, que existen 2 caminos muy simples, nada más que tenemos que tomar esa decisión. ¿La quieres guardar para ti? Perfecto. ¿La quieres vender? Oye, es que sí, a mí me interesaría mucho venderla, etcétera. Ok, entonces aquí tenemos que seguir todos los pasos legales para eso, ¿no? ¿Y qué son los pasos legales? Básicamente un registro. Nos van a dar un título de nuestro registro y ya podemos hacer todo lo que queramos con eso. No todo. Pero, por ejemplo, puedo ceder algunos derechos patrimoniales en una productora, o puedo ceder también para que alguien más lo haga obra,
¿ok? Ya sea una licencia, sea un derecho conexo, un derecho convexo, que son diferentes cosas alrededor, ¿ok? Pero siempre les voy a recomendar antes, cuando ya estés haciendo tu obra. ¿Por qué? Porque muchos escribimos solamente para nosotros o compartir en ciertos grupos. Eso también es otra cosa, ¿no? Compartimos en ciertos grupos, lo mandamos a nuestros amigos en WhatsApp. De hecho, tenemos un amigo en la familia que a veces escribe pensamientos muy bonitos y los manda así, léanlo, y ya, lo deja ahí. Y ya se olvida él que escribió toda una página de pensamientos y que alguien lo puede tomar. Pero eso también es importante porque también se puede defender eso. Y esos muchos dicen, es que ya lo publiqué y no lo registré. Una vez publicado, una vez dado a conocer, también se puede defender. Y eso es algo muy importante que tienen que saber. Se puede defender algo que ya se compartió en alguna red, algo que tú ya leíste, que tú tengas prueba que es tuyo, se puede defender también. Pero lo importante, lo mejor es registrarlo antes, ¿ok? Y eso es más como un consejo personal. ¿Qué quieres hacer con tu obra? ¿Solamente escribo para mí? Perfecto. Oye, ¿sabes qué? Escribo para mí, pero sí me gustaría registrarlo porque no sé si en algún momento me roban mi computadora y puedan tener acceso a toda esa información, que eso también ha pasado. No lo van a publicar, solamente cuestiones de robo, de robo literalmente de propiedad intelectual, que alguien roba la computadora, hackean o manda un correo, etcétera, también se puede registrar sin ningún problema. Pero es muy importante que todos los autores sepan que tienen derechos, ¿ok? A veces aquí la cultura mexicana nos hacemos chiquitos, ¿ok? Me he dado cuenta que nos hacemos muy chiquitos, de que bueno, nada más escribí una obra, ya, me tardé 2 años, pero es un libro nada más. No, es una creación, literalmente un poema, un pensamiento, una canción, un libro. Para mí siempre va a ser una obra de arte. Y si tú no le das ese valor como obra de arte, nadie más lo va a dar. Entonces, básicamente empecemos por nosotros. O sea, mi libro tal vez tiene muchos errores, bueno, un editor te puede ayudar, pero es una obra de arte. ¿Por qué? Porque el simple paso de tener esa idea y poderla plasmar, de sentarte y tratar de plasmarla en letra, ¿ok? Eso es maravilloso y para mí es como algo muy impresionante y es un don que muchos tememos usar, ¿ok? Y que más que tengas también todo registrado, ¿no? Entonces, básicamente, pues los derechos de autor, tenemos todos derechos. No porque registremos la obra no significa que a fuerza tenemos que venderla, la podemos guardar para nosotros, la podemos explotar de diferentes maneras, no solamente en un libro, sino también en cuestiones con productoras que están haciendo también series, guiones, etcétera. Se pueden dar esa forma también. Y muchos no lo saben, dicen, oye, es un libro. Bueno, ese libro a lo mejor alguien está buscando una historia para poder basarse y modificar. Y ahorita tenemos también, eso quiero compartir, una explosión de productoras mexicanas que están apostando al talento mexicano, al talento latinoamericano, a los jóvenes escritores, a los escritores también que han esperado durante mucho tiempo que tomen en cuenta su obra. Y esta explosión de productoras mexicanas para poder plasmar todas estas obras en televisión o incluso que ya regresaron. ¿Se acuerdan? Bueno, yo no me acuerdo, no era de mi época, pero todas estas novelas en radio, ¿ok? Pues bueno, ya tenemos también plataformas que son como podcast, pero son literalmente novelas, son audionovelas que nos están compartiendo episodio por episodio. Bueno, también eso, a lo mejor no es un libro, pero es una audionovela, eso también se registra. Y ahorita hay un boom de novelas así, novelas de misterio, policíacas, en varias plataformas, Spotify, Caso 63, que está buenísimo, pero todo eso también es una manera de explotar tu obra sin ningún problema. Pues sí, de hecho bueno, lo viví en carne propia de que surgen muchas dudas al respecto. Poníamos, yo me acuerdo que ponía el decir, o sea, qué cantidad, o sea, cuáles eran los requisitos mínimos que ocupaba para registrar la obra. O sea, ya necesitaba el título,
sí ocupaba ir ya con la introducción, el índice, me acuerdo que me acerqué y le pregunté, o sea, ya necesita estar todo terminado, cosas por el estilo, ya bueno, ya me fuiste dando direcciones, entonces no sé si quieras también pues. Pues básicamente a veces tenemos miedo de preguntar. Les voy a hacer muy fácil, si tienen miedo de preguntar o buscar a alguien experto, vayan a la oficina de Indautor, que realmente es algo nacional, y se pueden sentar, los atienden así de forma inmediata. Tenemos muchas dudas porque pensamos que es un proceso muy específico o muy organizado, ¿ok? Porque eso a veces nos tienen, parte de la burocracia es como, híjole, no me trajiste tu acta de bautizo, entonces regrésate, ¿no? Entonces aquí es algo muy simple, muy rápido. Tenemos que estar seguros que es la obra que queremos registrar. En caso de que tengamos también cambios o modificaciones, se puede registrar sobre eso, ¿ok? Eso es muy importante. Pero yo siempre les digo, vayan a la oficina de Indautor, es muy fácil, tu identificación, ahí mismo puedes hacer el registro en Indautor. Oye, tengo que tener el índice, no tienes que tener el índice, con que tu obra ya sepas que eso es lo que quiero registrar en ese momento. Hasta el título lo puedes cambiar, a veces ponemos que el título, tanto aquí por ejemplo en Estados Unidos, que también tenemos los registros en Estados Unidos y aquí en México te dicen, ¿es el título que quieres registrar? Yo creo que lo voy a cambiar, ok, perfecto, es un título tentativo, ok, perfecto, pero la obra así es tu base, ya después tus modificaciones son diferentes. Entonces no requieres mucha tu obra en PDF, te la llevas a la oficina de Indautor. ¿Qué pasa? Te llevas tu identificación, tu CURP, así literalmente, y ahí mismo te ayudan a hacer absolutamente todo, se tardan 20 minutos y te dan de alta ahí mismo, a lo mejor 20-30 minutos se tardan y en 5 días ya tienes el título, siempre y cuando sea una obra original, ¿verdad? Siempre y cuando, si yo soy una obra derivada, ¿cuáles son las obras derivadas? Pues hay una que siempre digo, ejemplo de obra derivada, la de Jane Austen, la de Orgullo y Prejuicio. Bueno, no sé si saben que salió un libro que se llama Orgullo, Prejuicio y Zombies. ¿Sí? Ok, hasta le hicieron película. Pues bueno, eso es una obra derivada, básicamente, es de que, bueno, es que tomé todos los personajes, hice todo, hice con zombies, ¿no? Entonces, eso es una obra derivada. Entonces, básicamente, tenemos que ser muy sinceros, solamente eso, y ser muy sinceros, también dar créditos. A lo mejor yo quiero registrar una obra para poderla explotar, pero bueno, yo voy a hacer a lo mejor nada más derechos sobre eso, sobre la explotación, pero el derecho moral es Oscar, él es el escritor y yo voy a tener los derechos económicos, ¿no? Eso también hay que ser muy honestos. Entonces, básicamente, yo sé a veces que tienen miedo, me marcan y me dicen, oye Marcela, es que, híjole, tengo un libro que ya voy a lanzar, o a veces tengo un año con todos mis libros en Amazon, tengo 10, ¿no? O son historias pequeñas, o son libros de autoayuda, pero ¿sabes qué? Pues es que ya usaron unos libros y los hicieron manuales y ahora están vendiendo esos manuales. Ay, ¿pero quién? Pues un proveedor que se metió a Amazon y vio todo. Híjole, o sea, sí lo podemos defender. ¿Por qué? Porque ya estaba en plataforma, ya el mundo lo conocía, pero qué mejor tener ya todo el registro. ¿Alguna duda hasta aquí? Sí. Sobre la escritura fantasma, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Listo? Hola, mi nombre es Melina, buenas tardes. Muchas gracias por venir a compartir. Mi pregunta es sobre los procesos de escritura fantasma. Ok, ¿para ti qué es escritura fantasma? Me pidieron escribir un libro. Ajá. Y lo voy a, o sea, me piden que yo haga la investigación y yo o sea, que escriba algo yo. Tú vas a escribirlo y Marcela va a ser la autora oficial. Ok, eso es lo que comentaba, de que muchas veces se puede llegar a ese acuerdo. ¿Por qué? Porque hay autores que se dedican a eso. Justo tengo una muy buena amiga mía que hace como un mes comí con ella o 2 meses y me dijo, no, yo escribí este libro, pero no le dan el crédito. ¿Por qué? Porque su trabajo es ese. ¿Ok? Su trabajo es literalmente hacer toda la investigación, se sienta con la persona con la que va a ser el autor, ¿cómo ves estos puntos? Sí, perfecto, ok, yo hago todo. Eso se puede llegar a hacer, sí. Hay mucha gente que se dedica a eso, sí. El príncipe Harry tiene un autor fantasma. Ya todos sabemos el nombre del autor fantasma, ¿no? Entonces,
¿Me explico? O sea, sí se puede hacer siempre cuando el acuerdo sea ese y por legalidad te tienen que pagar por eso. ¿Ok? Pero, o sea, la legalidad va antes de empezar. Yo te recomiendo contrato. Okay. ¿Cuánto me vas a pagar? ¿Ok? Me tienes que pagar al inicio, me vas a pagar al final. Normalmente sí, yo siempre lo recomiendo. Primero anticipo y contraentrega otra parte económica. Si el acuerdo no es eso, o sea, si el acuerdo no es ser escritor fantasma, sino que sí te den crédito y la persona sea como colaborador dentro de la obra, tiene que registrarse así. Pero si el acuerdo es ser escritor fantasma, pues básicamente es un negocio que es válido sin ningún problema, pero siempre tienes que tener la parte de tu remuneración económica. No es como me voy a sentar y pues ve, a ver, chécalo, ya lo publicó. No, sí se tienen que pagar. Ese es tu derecho. O sea, tu remuneración económica tiene que estar. Ajá. En los costos y en la remuneración, eso lo determinas tú. ¿Okay? Pero yo siempre recomiendo es un contrato de obra por encargo, ¿okay? Concesión de derechos. Y básicamente tú determinas los costos. Gracias. Sí, así búscalo. Obra por encargo y cesión de derechos. Hay muchos formatos. Tú le vas a ir dando como tu formita. No tiene que ser muy, porque a veces son 10 páginas de contrato. No. Algo muy simple para que a ti te pueda proteger que te deben de pagar por eso. Ok, gracias. Bueno, últimamente ha sido visitante a esta librería. Vi que observó su reloj, no tiene mucho tiempo. Vi que observó su reloj ahorita, no tiene mucho tiempo. No, es que empezó a vibrar mucho y dije, ¿qué está pasando? Así no quería saber si tenía. No, sí. Ok. Es importante y es un mérito, es difícil sintetizar en tan poco tiempo los derechos de autor. Digo, yo no voy a hacer pregunta a conferencia como otros lo hacen, ¿verdad? Yo fui maestro de la UR de legislación de medios de comunicación y veíamos la ley de derecho de autor. En 4 meses la leí, en 2 meses y 3 horas por semana, o sea, mucho tiempo. Y claro que aquí lo que vale rescatar lo que dice usted, el derecho patrimonial y el derecho personal o moral, ¿verdad? Que esos son, el personal es inalienable, imprescriptible y transmisible, y el patrimonial es de otro tipo, ¿no? Mi pregunta, bueno, es una intervención, ojalá pudiera, ya depende de qué, ojalá se pudiera dar otra plática, porque en tan poco tiempo es difícil captar lo interesante de este punto. También me quería comentar, ¿usted pertenece a una firma? Sí, yo tengo mi propia firma. Ok, ¿su propia firma es exclusiva de derechos de autor o se va hasta propiedad industrial? Es propiedad intelectual, es decir, industrial y derechos de autor. Bueno, va a servir en otro aspecto. Es que ahorita hablaba de que hay obras que duran mucho tiempo. O sea, hay quienes escriben y según escritores hay que dejar reposar la obra. Escribe, deja reposar y después a la buena leer te das cuenta de los errores que cometiste y los corriges. Fue un consejo en un taller literario, ¿no? Y a veces eso no hablan de meses, a veces hablamos de años. Y yo creo que los que escriben pues toman años, dura. Inclusive indecisos, me animo, no me animo y todo eso. Pero conociendo los derechos o el derecho, en este caso está hablando de la ley, de derecho de autor, pues no está de más conocer a qué se refiere. Y respecto a la propiedad industrial, en mi caso, yo no soy, ha sido uno por afán de crear, ¿no? Pero mi actividad anda en otra área, ¿no? Que después me gustaría platicar con usted, porque es una idea que también tiene años. Estamos hablando de 8 o 10 años. Y que me aviento, y en ese ha pasado el tiempo. Pero eso platicamos después y es muy interesante su participación. Ojalá se repitiera, pero ya depende de ustedes. O sea, ¿tú recomiendas que en el caso de que nos comenta él de, bueno, ya tengo mi obra, aún no me decido si le voy a dar para adelante, ya tengo un bosquejo general de lo que va a hacer? En ese momento ya de una vez empezar el proceso de registro o hasta que yo decida ya terminar
de dictar y todo eso? Mira, básicamente cuando nosotros tenemos un bosquejo, yo siempre lo recomiendo es cuando tengamos ya la idea principal, ¿ok? Desarrollada, porque a veces tenemos un capítulo aquí y otro capítulo allá, pero todavía no sé cuál es lo que se va a unir y todavía no sé cuál va a ser pues básicamente el problema general de nuestra obra, ¿ok? Cuando ya lo tengas, ahí sí recomiendo ya registrarlo, ¿ok? Muchas veces a lo mejor, y esto también ha pasado, en que tienen una obra, pero sabes que la obra no me gusta mucho la historia, pero creé 2 personajes sumamente maravillosos y hasta hice los dibujos y hasta tengo toda la parte de 3D. Es muy importante registrar los personajes. Ajá. ¿Por qué? Porque básicamente quiero hacer un libro infantil y eso pasa mucho para los autores infantiles. Y creé un personaje tan bonito, tan maravilloso, hice el dibujo, le puse su nombre, mis hijos ya se encariñaron con él, pero todavía no tengo una historia, pero tengo mi personaje, y mi personaje es una persona que es un personaje, un animalito, que es curioso y que es muy bueno, y etcétera. Bueno, no tenemos obra todavía, pero tenemos un personaje, y eso también es importante, registramos el personaje, ¿ok? Pero hay 2 tipos de registro y eso también de una vez hago, perdóname antes, un paréntesis, que ahorita derechos de autor nos da la posibilidad de hacer un preregistro en personajes. ¿Qué esto qué es? Que en vez de pagar todo el registro, yo voy a pagar una cantidad mínima y tú, indautor, me vas a decir si existe o no, si es viable registrar. Y entonces, ¿qué pasa? Que indautor me responde y dice, oye, es que mira, tu personaje ya hay uno que se llama igual, pues cámbiale el nombre. Pero antes de hacer todo el registro, porque el registro de personajes sí es un poco caro, entonces yo pago el 10%, algo muy pequeñito de todo ese registro, pero mira que el indautor ya me dijo que sí lo puedo registrar. Entonces ya en mi registro oficial, que ya voy a hacer el pago, anexo lo que el indautor me dijo, que sí lo puedo registrar. Entonces, sí, a lo mejor no tienes toda la idea todavía desarrollada, o ya tienes la idea desarrollada, me falta editar y me falta todavía acomodar, pero ¿sabes qué? Ahí sí podemos registrar, ¿ok? O no tenemos todavía nuestra obra, pero tenemos unos personajes tan bonitos y maravillosos porque son unos cómics que yo quiero lucrar con ellos, registrar los personajes. Yo tengo otra duda. Sí, no, perdón, ¿de qué? Sí. Muchas gracias. Mi nombre es Rubí, un gusto escucharlos. Es interesante el tema y totalmente distinto a lo que yo hago. Pero me surgió una duda que no sé si viene al caso, pero es muy común ahorita lo de el plagio en tesis, por ejemplo. Y entonces mi duda es sobre el trabajo de investigación de divulgación científica, ¿no? Pues entendemos que en un trabajo así hacemos citas, ¿no? Y referencias, que es lo correcto. Pero siempre hay un trabajo que es el primero, ¿no? El innovador, el que le gustó este tema y es el único que hay. ¿En ese caso aplica derechos de autor o no? Ok, para la cuestión de divulgación científica sí aplica derechos de autor, pero sí tenemos que hacer la especificación que es divulgación científica. Y también si vamos a tomar, porque vamos a ser sinceros, toda divulgación científica viene derivado de otra obra, ¿ok? Si es algo de que no es totalmente innovador, nadie lo tiene, pues bueno, ya se analiza específicamente, pero sí tenemos que dar créditos a todas las investigaciones, ¿ok? En las cuestiones de divulgación científica es un trabajo muy celoso, de una vez te digo, por ejemplo, tanto como patentes, ¿ok? Como divulgación en libros de divulgación científica, son temas que somos muy cuidadosos y muy celosos y tienes que serlo tú como autor también, ¿ok? Tienes que ser muy cuidadoso con qué otros científicos, divulgadores, estás tomando parte de su obra y siempre les tienes que dar crédito, ¿ok? Pasa después de que, oye, es que leí y fíjate que yo creé este método, hice un libro y tú lo tomaste y pues era un método científico y no me diste el crédito. Ay, es que yo lo vi y lo modifiqué. Pues bueno, entonces eso es una divulgación científica y tenemos que dar el crédito de dónde nos estamos basando para poder modificar eso. ¿Okay? Siempre tenemos que dar los créditos. Ahora, sucede que, pues obviamente como todo, se pasa, lo registran, le dan el registro y que va a resultar que una persona obviamente se va a quejar. Entonces ya no es problema de autor, ya es problema tuyo, ¿no? Directamente. Sí, ya las cuestiones legales aquí sí son muy peligrosas en eso. Siempre les digo, divulgaciones científicas, patentes, lo más transparente que pueda. Había
había otra duda acá y luego paso por allá. Sí. Gracias, buenas noches. Mi nombre es Gerardo Martínez. Tenemos una editorial independiente Sí. y publicamos sobre todo libros de poesía. Y estamos preparando un libro de una antología sobre poetas españoles de la generación del 27, que está Miguel Hernández, García Lorca, Pablo Cernuda, bueno, como 10 o 20 poetas, y todos muy buenos, ¿no? Decía Lorca que la mejor poesía que se escribía en esos años era en España, y yo creo que sí, ¿verdad? Pero bueno, es una opinión. Para esta antología necesitamos pedir permiso a los herederos para poder publicarla, o se puede extraer 3 poemas de cada uno y sin pedir permiso y hacerlo un tiraje corto, pero ¿qué tan legal es o hay que...? Siempre que demos crédito, tenemos que citar. Si siempre que demos el crédito y citar a los autores, es totalmente legal, podemos hacer una antología. Ok, muchas veces dicen, oye, es que estás ganando dinero sobre esto. Ok, nada más sí es importante tener como... Hay unos que ya son dominio público, Sí. ok, y otros que todavía tienen unas regalías. Entonces hay que definir quiénes son los de dominio público y cuáles son las regalías. ¿Por Pero qué? ¿cómo lo hacemos? Ajá, ese es el detalle. Entonces, por ejemplo, para cuestiones de lo más seguro es que, bueno, si son puros españoles, tienen que estar registrados en España. No siempre es así, no siempre les dicen en México, etcétera. Aquí lo que yo recomiendo es siempre dar solamente los créditos. ¿Cómo? Los créditos a los autores. Ajá. Porque es una antología, vamos a dar eso desde la época de oro, es la antología de la época de oro en la poesía de España, ¿no? Entonces vamos a tener que dar crédito. El problema resulta aquí es cuando no damos el crédito, de que, etcétera. Pero sí, ya si de repente llega alguien y dice, oye, es que me dio una regalía porque se vendió mucho, etcétera, pues bueno, no pasa nada, se negocia un pequeño porcentaje, que es lo que llega a pasar muchas veces, de que, oye, tomaste parte de mi obra, me gustaría, bueno, se negocia, no pasa nada más de eso. Demandas y eso ya es algo muy exagerado. Siempre tratamos de que, oye, pues es que ya los demandaron. No, nada más es una negociación, pero siempre darle crédito a todos los autores. Ok, Sí. muchas gracias. Ajá, y también como la editorial, o sea, Sí. poner como al último siempre lo que hacen es De- cuándo salió su primera publicación, editorial, el autor y fecha. Sí. Eso siempre es Dar el crédito al autor y a la editorial. Exactamente, los créditos. Ajá. Gracias. Ok. Ya tengo el libro y ahora lo quiero mandar a un concurso o presentarlo a las editoriales. ¿Lo llevo a registrar primero o...? Siempre, y más antes de mandarlo a editorial. Ok, ¿sabes por qué? No todas. No todas, pero cuestiones de editoriales internacionales, a lo mejor te dicen, oye, ¿lo registraste? No, vamos a registrarlo. Pero mira, vamos a hacer esto. Tú te quedas con los derechos morales, que son como obra, y entonces yo registro. Entonces ya pueden negociar contigo así. Siempre registra, todos los derechos son tuyos. Y luego ya en la negociación ya tienes tú como una parte de negociación de decir todos los derechos son míos, ¿cómo vamos a negociar? Siempre. Antes de mandarlo a editorial, ya las modificaciones que se hagan, bueno, se puede registrar sobre la obra. Eso no te preocupes. Oye, es que vamos a modificar este capítulo, no pasa nada. Sobre el registro que ya tienes, se hace una modificación, una revisión, y se registra sobre el registro que ya tienes. Es como, esta fue mi base, lo modificó la editorial, lo registra, perfecto. Pero siempre antes de mandar, comercializar, es mejor tener todo, porque sí lo puedes hacer, no te estoy diciendo que no lo hagas, pero consejo de negocio, siempre tenlo registrado y siempre sé tú la que tenga todos esos derechos para poder llegar a una negociación mejor. Y no hay como, por ejemplo, no hay como concursos o espacios en los que te piden que no tengas registro, o eso es algo Sí. ahorita? Sí, hay concursos que no tengas registrado. ¿Por qué? Porque ellos registran sobre los derechos patrimoniales y tú sobre los morales. Por eso te dicen, no debes de tener registrado, ahí ya es decisión tuya. O sea, tú ya, si te dicen no debes de tener registrado, que me tocó una vez a mí, no debes de tener registrada tu obra, es porque como ellos van a hacer una antología, o ellos van a hacer un libro de eso, o ellos van a explotar esa obra, pues bueno, la negociación va a ser que ellos vayan a tener las regalías, a ti te van a pasar el 20, 30 máximo por ciento, pero tú vas a ser el autor, pero ellos van a tener la mayoría porque ellos van a invertir, entonces por eso te piden que no estén registrados. Si tú decides hacer eso, ya es decisión tuya,
en el entendido que eso va a pasar. Gracias. Pero ya es decisión tuya, dices, oye, mira, ¿sabes qué? Sí lo voy a hacer porque no soy autora conocida, esto me va a ayudar para posicionarme, perfecto, dale. O sea, no te estoy diciendo que sea malo, simplemente que puedas tú decidir y sepas lo que va a pasar. Gracias. No sé si hay otra duda o comentario. Y de parte de los presentadores. Yo tenía, estoy trabajando en una versión en inglés de mi obra. Entonces, obvio, estoy pensando en hacer una modificación, aunque, bueno, toda traducción es una modificación. Incluso en el título de algunos de los cuentos cambiaría potencialmente los nombres de los títulos. Todo eso, ¿qué proceso llevaría? Digo, yo ya soy el autor, pero de la obra en español. Pero pues también me interesaría en algún momento entrar al mercado anglosajón. Okay. ¿Qué proceso conllevaría? Es que se entiende que la traducción se hace modificación, igual las traducciones que se hacen de inglés a español, se hacen modificaciones, eso se entiende, pero en sí el sentido de la obra sigue siendo la misma. Entonces tu obra tiene registro internacional, ¿ok? Pero ¿qué pasa muchas veces que dices, oye, es que yo quiero empezar a distribuirlo en Estados Unidos, que es el país que está más cercano, ¿no? Aunque tu obra tiene registro internacional, básicamente lo que hacemos es registrarlo también en Estados Unidos, no porque no tengas ese derecho de registro ya una vez hecho en México, sino por esta razón. ¿No has escuchado que muchas veces, oye, plagio de tal canción de alguien, pasó mucho con Shakira, ¿no? La de Hips Don't Lie o la de Waka Waka, que alguien la denunció por plagio en no me si era Sudáfrica, si no me acuerdo, pero ellos habían registrado esa canción allá y estaban denunciando una canción registrada en Estados Unidos porque es algo internacional, ¿ok? Entonces yo siempre recomiendo, oye, si lo vas a hacer en Estados Unidos, pues regístralo en Estados Unidos también. No pasa nada, ¿por qué? Porque ya no va a ser un juicio internacional o ya no va a ser como una obra que está registrada en México, sino va a ser también una obra que está registrada en Estados Unidos y cualquier situación que llegase a pasar, pues bueno, ya sería algo, ya podrías defenderlo en el país, ya no tendría que ser algo internacional. Eso es más que nada estrategia de negocio y legal, ¿ok? Pero sigue siendo tu obra, o sea, dices, oye, pues es que ya hice la traducción en inglés y modifiqué algunas cosas. Sí, porque el mismo idioma te dice. Ajá, lo requiere. Pero, por ejemplo, si tú quieres registrar tu obra en Estados Unidos porque tú quieres, pues la vas a tener que mandar también en inglés. Y si una obra de inglés la quieres registrar aquí en México, la vas a tener que traducir a español, ¿ok? Entonces, se entiende que de por sí la traducción es así. Ahora, si tú vas a hacer muchísimas modificaciones, pues sí te recomiendo de registrarlas sobre el registro que ya tienes aquí, como una revisión, que ya son modificaciones de base, no como del mismo idioma. Lo único que se hace es que sí se tiene que adjuntar la traducción en español. Yo pensé que no se valía una intervención, pero bueno, en esta segunda, una pregunta. Le comentaba, bueno, en la prepa una vez hicimos una adaptación de un cuento de Benedetti, una representación teatral, habíamos dos personajes, era un monólogo. Y ese obviamente es una adaptación, en caso de que se quiera registrar, es derivada de otra obra, pero también se puede registrar la creatividad, es la adaptación que se hace de la obra, ¿no? Totalmente, es una obra derivada y se registra el trabajo que se hizo como titulares, como derechos de autor. Okay. Si bien es cierto, es una obra derivada de Mario Benedetti, si no tenemos que decir de qué obra fue derivada. Bueno, fíjate que nos inspiramos en tres obras de Mario Benedetti, o nada más una, pero sí lo tenemos que decir y se registra. Como lo estamos diciendo como Orgullo y Prejuicio, bueno, ellos, Orgullo y Prejuicio y Zombies. Es una obra derivada,
tomaron una obra clásica y la modificaron con zombies y todo eso, es una obra derivada, pero sí se registra también sin ningún problema. Exacto. Y la última pregunta o intervención es, hay cierto porcentaje de la obra, ¿no? Que se puede tomar fragmentos, y hay excepciones al derecho patrimonial, donde dice si no se utiliza con fines de lucro o se utiliza para fines académicos, citar la obra, fragmentos de la obra, es permitido, o sea, no estás violando el derecho patrimonial, pero a veces son fragmentos muy pequeños. Ya si estás copiando la mitad de la obra, pues ya ahí sí estás violando la ley. Sí, ahí sí puedes citarlo, igual como son en las canciones, en las películas, ahorita que puedes usar hasta ciertos segundos, cuando, por ejemplo, en varias plataformas, si nos damos cuenta que ya no, cuando son redes o cuentas que son comerciales, no nos permite usar canciones registradas, ¿ok? ¿Por qué? Porque, bueno, es que tú lo quieres hacer para poder ganar dinero, ya sea de tu negocio, etc. Igual pasa en derechos de autor, ¿ok? Dices, oye, sí puedo citar, hasta cierto, igual como las canciones, los videos, películas, oye, yo tengo hasta 15 segundos para poder citar, o 5 segundos de tal, para poder citar, no pasa nada, ¿ok? Pero ya si vas a usar todo para poder tener un lucro, etcétera, 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 pues bueno, básicamente es diferente, ¿no? Ahora también en cuestiones de los autores anónimos, mientras sea anónimo tú lo puedes usar, hasta que no se dé a conocer el verdadero titular. Eso es otra. Oye, puedo usar, fíjate que encontré unas frases o fíjate que encontré un texto y dice anónimo, pues nada más dices, oye, es anónimo. Pero tú puedes usarlo, no vas a tener ninguna licencia, no vas a, hasta que si el titular de eso, que ya había sido anónimo, sale y dice, oye, es que es mío, bueno, ya es diferente, ya es una licencia, etc. Eso también es muy importante, los anónimos. ¿Y los anónimos? Y los anónimos Pues yo sí tengo una última pregunta para cerrar, que sería, tengo entendido que también hay quienes deciden ceder todos o parte de los derechos para que su obra pues incluso sea pública y se pueda utilizar. ¿Cómo funciona eso? Sé que se puede ya sea ceder todo, y hay un movimiento, ¿no?, que se llama copyleft, lo de copyright, para que la obra pues se pueda distribuir libremente. Sí. Este movimiento también está en softwares, ¿ok? Si mal no recuerdo, de hecho hace unos años yo trabajé en esa ley aquí en Congreso del Estado sobre el software libre, ¿ok? ¿Qué es el software libre? Sí, son plataformas de software libre, hay software que ya no tienes que pagar regalías, ¿ok? Porque ya el autor ya dijo que era para el mundo. Bueno, entonces así pasa también con la obra. Muchos dicen, oye, ni siquiera la hago dominio público. Sí se puede hacer dominio público, eso depende también del autor, ¿ok? ¿Cómo funciona? Pues básicamente no hay un proceso como tal, lo voy a abrir, simplemente tú ya dejas de pedir esas regalías, ¿no? Tú ya dejas de dar licencias, Susan, ¿no? Por eso lo tienes que dar aviso. Que sí llega a pasar para cuestiones académicas, oigan, hice divulgaciones científicas, tomen lo que ustedes quieran, no me den crédito, háganlo, no tengo ningún problema. El problema es, ahí siempre lo digo, tú puedes hacer todo lo que tú quieras, tomar obras derivadas, hacer tu propio libro, no dar crédito. El problema llega cuando la otra parte se queja, ¿ok? Entonces básicamente mi libertad llega donde estoy afectando a la tuya, así. O sea, así tal cual es, mi libertad llega donde yo empiezo a afectar la tuya. Entonces yo puedo decir, oye, ya es de dominio público, no hay ningún problema, igual como pasó con el software libre, de oye, es que es software libre, perfecto, no pasa nada, no hay un proceso como tal, simplemente hay instituciones dentro de cada país que velan por los derechos de autor, tanto como obras literarias como obras musicales, ¿ok? Llegar a un acuerdo con estas instituciones, oye, es que ya no voy a pedir regalías sobre mi canción, yo quiero que sea dominio público, perfecto. Entonces nada más son como más, es un poquito más complejo ese tema, pero ya son cuestiones internas, ya no es como voy a hacer un proceso para que dentro de Indautor, ¿no? Para que todo el mundo sepa, nada más es como más que nada los que tienen ese derecho o las instituciones que velan los derechos de autor, etc. Pero sí. Pues si ya no hay más comentarios y dudas,
Sí. No, te iba a comentar, después hablamos de las obras musicales. Que eso es otra cosa, pero sí, de todas las canciones, de todo esas sí son unas cuestiones de regalías. Ahí sí hay una asociación de compositores y ellos van y te piden de todos los compositores aquí de México y tú tienes aquí las canciones, oye, pues tú tienes que tener un pago a la asociación de compositores de aquí de México para poder distribuir aquí en el comercio la música, ¿no? Entonces esa es una cuestión un poquito más compleja, pero después vamos a ver si quieren. Ay, ahora tengo otra pregunta. No. Y para los procesos, por ejemplo, la obra gráfica, los dibujos, ¿eso también se tiene que hacer registro? Toda tu creación se puede registrar. ¿Por qué? Porque es tu derecho. Tu pintura, a lo mejor no es una pintura, pero es un trazo. Y ese trazo, eso me lo preguntaba una clienta. Ella se dedica literalmente a hacer dibujos y esos dibujos los plasma en case de celular, en la computadora, en bolsos, son trazos, son dibujos, se pueden registrar, porque es un dibujo que tú hiciste y que estás comercializando. ¿Por qué? Porque es un trazo. Ese trazo tú lo vas a imprimir varias veces y va a dar literalmente una tela. ¿Ok? Todo eso, todo lo que puedas. Básicamente, por ejemplo, bueno, esto ya está el tema de propiedad industrial, pero las fórmulas no se registran en derechos de autor, se registran más como información confidencial, know-how, etc. Pero todo lo puedes registrar. Gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y muchísimas gracias a Marcela por compartirnos toda esta información. Tengo entendido, si tienen, yo creo que alguna duda, pueden contactarte. Sí, sin problema. Redes sociales. Es básicamente marcela@firmaempresarial.mx. Mi Instagram está como marcela_cinta, C con C, cinta. Y mi despacho pues Elion Firma Legal Empresarial y ahí están todas las. Ahí las vamos a estar publicando y pues por si se les ocurre alguna otra duda. Muchas gracias también a Oscar por acompañarnos. Aprovecho para hacerle promoción, la obra de Oscar, que ya también está en el registro entonces, está disponible aquí a la venta, abajo en la librería, así como la obra de muchos otros autores y autoras locales. Les recordamos que seguimos teniendo programación cultural todas las semanas. Vamos a tener mañana aquí en el café una plática acerca del autor alemán Thomas Mann y su obra a las 6 de la tarde. El sábado vamos a tener una obra de teatro del Marqués de Sade, el diálogo entre un sacerdote y un moribundo, pero ya se agotaron los boletos, así que espero los hayan podido conseguir a tiempo. Y pues así vamos a seguir teniendo eventos de cine, de literatura, de arte, de cultura. Entonces para que estén al pendientes y nos sigan en redes. Muchas gracias y aquí seguimos hasta las 9. Sí, los tacos. Sí.